Nunca imaginé que el sonido de una simple taza rompiéndose en el suelo pudiera parecerse tanto al eco de mi propio corazón agrietándose. Estaba sola en la cocina, o al menos me sentía así, cuando mis manos temblorosas soltaron la taza y el estruendo del vidrio estrellándose contra el suelo me sacudió por dentro. Me quedé paralizada, sin fuerza siquiera para agacharme. Sentí un vacío frío en el pecho como si todo el calor de mi cuerpo hubiera huido. Desde la sala, la voz de Luis, mi esposo, llegó lejana, indiferente. ¿Qué fue ese ruido? Ni siquiera esperó respuesta. Solo entró, miró los restos en el suelo y sin mirarme, murmuró que debía tener más cuidado la próxima vez. Y se fue. Así como si nada. Me quedé en medio de esa cocina rota, no por la taza sino por la ausencia. El silencio era tan espeso que dolía. Entonces lo vi, Bruno, mi perro, estaba allí, en la entrada, mirándome fijamente. No ladró, no se movió, solo me observó con una calma extraña. En su mirada había algo que no supe entender, pero que me hizo detener la respiración. No sabía que ese momento sería el principio de todo. Durante unos segundos no pude apartar la vista de Bruno. Había algo en su manera de observarme que me descolocaba. No era la mirada distraída de siempre, esa que solía lanzarme mientras esperaba su comida o cuando quería salir a caminar. Era una presencia distinta, como si en su silencio contuviera una forma de comprensión que no había encontrado en ninguna palabra humana. Me senté lentamente en el suelo, entre los pedazos de cerámica que aún brillaban bajo la luz de la cocina. Bruno no se movió. Sentía que si alzaba la voz o hacía el más mínimo gesto, esa conexión frágil y extraña que se había formado entre nosotros se rompería. Estiré mi mano con cuidado y él se acercó con una suavidad casi reverencial, apoyando su cabeza contra mi rodilla como si supiera exactamente qué hacer. No pude evitarlo. Las lágrimas comenzaron a correr, silenciosas al principio, luego incontenibles. No lloraba por la taza ni por la frialdad de Luis, sino por todo lo que había callado durante años. Lloraba por la mujer que fui, por la que ya no reconocía en el espejo, y por la que quizás aún vivía en algún rincón olvidado de mí. Mientras acariciaba el pelaje cálido de Bruno, una sensación inesperada me envolvió, no estaba sola. Aquella certeza, tan pequeña y a la vez tan poderosa, me dio un respiro. Permanecimos así durante lo que pareció una eternidad. El reloj seguía marcando su rutina, pero yo ya no era la misma. Esa noche, mientras Luis trabajaba encerrado en su despacho, me senté en el sofá con un libro entre las manos, fingiendo leer. Bruno se acercó sin hacer ruido y se tumbó a mis pies, posando su cabeza sobre ellos. Fue un gesto tan simple, tan honesto, que me estremeció. Levanté la vista y miré hacia la puerta cerrada del despacho. Me pregunté cómo era posible que alguien tan cercano pudiera sentirse tan distante, y que, en cambio, un ser que no hablaba pudiera hacerme sentir tan vista. Me repetí que solo era un perro, que no debía dejarme llevar, pero ya no podía ignorarlo. En su compañía hallaba algo que no sabía que necesitaba. Sentí por primera vez en mucho tiempo una paz pequeña, frágil pero real. Me fui a la cama con esa sensación suspendida en el pecho y Bruno, como siempre, se acostó al pie de la cama. No sabía que estaba empezando a cambiar, pero lo sentía. Al día siguiente, al ver los primeros rayos del sol colarse por la ventana de la cocina, comprendí que algo dentro de mí pedía movimiento. Después de que Luis se fue al trabajo sin apenas decir palabra, me acerqué a Bruno, que me miró con esa calma inquebrantable suya, y le dije en voz baja: «Hoy salimos tú y yo». Y así, sin pensarlo más, tomé la correa. No imaginaba aún que ese paseo sería el primero de muchos que me devolverían a mí misma. Sujeté la correa con manos aún temblorosas, como si estuviera a punto de hacer algo que no me correspondía. Siempre había sido Luis quien sacaba a pasear a Bruno, cuando tenía tiempo, claro. Yo solo observaba desde la ventana mientras ellos se alejaban por la acera sin decir adiós. Pero esa mañana, por alguna razón que no alcanzaba a comprender del todo, sentí que era mi turno. Bruno movía la cola con entusiasmo, como si ya supiera que el día sería distinto. Abrí la puerta y una ráfaga de aire fresco golpeó mi rostro, trayendo consigo una especie de sacudida interna, como si ese simple cambio en la rutina despertara algo dormido dentro de mí. Al principio mis pasos eran torpes, como si mis piernas no supieran caminar fuera de los límites del hogar. Pero Bruno avanzaba con decisión, marcando el camino, y yo, casi sin querer, lo seguía.
Nos dirigimos al parque más cercano, un lugar modesto con unos árboles dispersos y un sendero de tierra que rodeaba una pequeña laguna. Nada impresionante, pero en ese momento parecía un santuario. Caminábamos en silencio, solo el crujir de la grava bajo nuestros pies rompía el aire quieto. Y entonces, sin pensarlo, empecé a hablar. No con Bruno ni siquiera conmigo misma, sino como si soltara las palabras que habían estado atrapadas por años. Hablé de mis frustraciones, de los sueños que se habían ido apagando con el tiempo. De cómo alguna vez imaginé una vida llena de viajes, de nuevos idiomas, de descubrimientos. Y de cómo, en cambio, me había ido desdibujando entre platos limpios, tareas repetidas y un matrimonio que se volvió eco. Mi voz temblaba, se rompía por momentos, pero no me callé. Bruno giró levemente la cabeza, como si de verdad estuviera escuchando. Y en ese instante lo supe, aunque no pudiera responder, su presencia era la respuesta. Me senté en un banco frente a la laguna y observé mi reflejo en el agua. Era borroso, movido por el viento, y pensé que así me sentía, distorsionada. ¿Cuándo fue la última vez que me detuve a mirar quién era? Cerré los ojos un momento y sentí una lágrima descender por mi mejilla, silenciosa, sin drama, como una hoja que cae. De pronto, una risa infantil rompió la quietud. Abrí los ojos y vi a un niño corriendo detrás de un balón, seguido de cerca por su padre. Ambos reían con una complicidad pura, luminosa. Sentí un leve pinchazo en el pecho, no de envidia, sino de añoranza. Me pregunté si alguna vez experimenté algo así con Luis. No supe responderme. Al regresar a casa, el silencio de siempre me recibió. Pero algo en mí había cambiado. Esa noche, mientras intentaba leer, Bruno volvió a acostarse sobre mis pies. Yo solo pude susurrarle, gracias por estar. No sabía que esa misma noche, sin previo aviso, Luis iba a decir algo que rompería otra capa de mi calma frágil. Luis llegó a casa más tarde de lo habitual. Escuché la llave girar en la cerradura y, como si mi cuerpo reaccionara por costumbre, me incorporé ligeramente desde el sofá. No dije nada. Él tampoco. Colocó su maletín sobre la mesa, revisó el celular y se dirigió a la cocina. Yo permanecí sentada, fingiendo leer el mismo párrafo por tercera vez. Por un instante pensé que simplemente subiría al despacho como siempre, pero en lugar de eso, se detuvo frente a mí. «¿Podemos hablar?», dijo con un tono que no supe leer del todo. Lo miré confundida. No por sus palabras, sino por el hecho de que, por primera vez en mucho tiempo, me estaba mirando realmente. Asentí sin decir nada. Se sentó frente a mí, cruzando los brazos con el ceño fruncido. «Últimamente estás distinta», comenzó. «Pasas todo el día con el perro. Apenas me hablas. No sé qué está pasando, pero siento que te estoy perdiendo». Algo en su voz me sorprendió, no era reclamo, era miedo. Y eso me desconcertó. Durante años había sido yo la que temía desaparecer sin que él lo notara, y ahora era él quien hablaba de pérdida. Pero no respondí de inmediato. No porque no quisiera, sino porque no encontraba las palabras exactas para explicar que quizás no era él quien me estaba perdiendo, sino yo quien finalmente me estaba encontrando. «No sé si te estás alejando porque hay alguien más», continuó, «o porque ya no te interesa lo que somos». Me sentí herida por su suposición. No por celos, sino por lo poco que me conocía. ¿Acaso creía que necesitaba a otro hombre para querer recuperar mi propia vida? «No hay nadie más», dije con calma. «Solo yo». Yo, que me había olvidado de mí misma. Luis bajó la mirada por un momento como si le costara sostener la mía. Bruno, que estaba acostado a mis pies, levantó la cabeza con atención, como percibiendo la tensión. «Entonces, ¿qué hacemos?», preguntó él finalmente. Y esa pregunta me caló hondo. Porque no tenía una respuesta. Lo miré largo rato y por primera vez en mucho tiempo, no sentí rabia, ni dolor, ni desesperación. Solo sentí un cansancio inmenso, como si llevara años sosteniendo algo que ya no tenía forma. «No lo sé», respondí sincera. «Pero no puedo seguir como si no pasara nada». Luis no replicó. Solo se levantó y se fue al despacho, cerrando la puerta con ese sonido que ya se había vuelto parte del mobiliario de la casa. Yo me quedé en la sala, con Bruno apoyando su cabeza en mi pierna, y una lágrima solitaria escapando de mis ojos.
Aquella noche en medio del silencio comprendí que no estábamos en crisis. Estábamos rotos. Y lo más doloroso era que él ni siquiera parecía notarlo. A la mañana siguiente el aroma del café sin terminar todavía flotaba en la cocina. Luis ya se había marchado, dejando el mismo rastro silencioso de cada día, su taza a medio vaciar, el plato sin recoger y un adiós sin emoción, más cerca del deber que del deseo. Me quedé quieta en el umbral de la cocina, observando esa escena como si fuera una fotografía antigua, inmóvil, sin vida, como si perteneciera a otra época. Bruno se acercó despacio, apoyando su cabeza en mi muslo. Su mirada me sostuvo como tantas veces antes. En sus ojos había algo que me recordaba lo esencial. Le acaricié el lomo y le dije en voz baja, hoy no vamos al parque de siempre. Hoy quiero ir más lejos. No sabía hacia dónde exactamente, pero lo necesitaba. Necesitaba salir de los mismos caminos, de las mismas calles que me sabían a rutina. Preparamos todo sin prisa. Tomé su correa, unas botellas de agua y salimos. El aire era fresco con ese olor a tierra húmeda que suele traer la promesa de algo nuevo. Caminamos sin rumbo definido bordeando la ciudad, hasta toparnos con un pequeño bosque que nunca antes había notado. Los árboles altos filtraban la luz del sol, creando sombras suaves que danzaban sobre el suelo. Bruno olfateaba cada rincón con la alegría de quien descubre un mundo distinto. Me senté sobre un tronco caído y observé cómo se movía entre la maleza. Por un instante cerré los ojos. El silencio allí era distinto al de casa, no pesaba, no dolía. Era un silencio que abrazaba. Comencé a pensar en mi vida, en todo lo que había dejado pasar. ¿Cuándo perdí la alegría? ¿Fue poco a poco como una vela que se apaga sin que lo notes, o fue en un solo instante que decidí rendirme? No tenía respuestas. Solo un cúmulo de emociones que me hacían sentir vacía. En medio de mis pensamientos, un ruido entre los arbustos me hizo abrir los ojos. Bruno estaba quieto, alerta. Me levanté un poco tensa, y avancé con cautela. Era solo un pequeño roedor que se escabulló velozmente, pero el sobresalto me hizo reír por primera vez en días. Me agaché para acariciar a Bruno y le dije entre risas, «Eres un gran protector, ¿lo sabías?». Su cola se agitó con energía, como si entendiera cada palabra. En el camino de regreso, algo en mi interior estaba más liviano. No era felicidad plena, pero sí un respiro. Al llegar a casa, Luis no había vuelto aún. Me senté en el jardín, observando las plantas marchitas que él siempre intentaba mantener vivas sin éxito. Bruno se tumbó a mi lado y sin pensarlo, le susurré, ¿y si intentamos algo tú y yo? No me refería solo al jardín. Me refería a la vida. Algo se estaba gestando, un impulso nuevo. Pero no imaginaba que al día siguiente, ese pequeño intento de cambio despertaría en Luis una reacción que no esperaba. A la mañana siguiente me desperté temprano con una extraña energía que no lograba identificar. El sol apenas se filtraba entre las cortinas, y el silencio habitual de la casa ya no se sentía asfixiante, sino expectante como si algo estuviera por comenzar. Bajé a la cocina, preparé una taza de té y, al mirar por la ventana, vi el jardín, reseco, desigual, con manchas de tierra agrietada y plantas medio muertas. Recordé todas las veces que Luis había prometido arreglar el sistema de riego, contratando técnicos que nunca solucionaban nada. Sus palabras siempre eran las mismas, no tengo tiempo, es más complicado de lo que parece. Me quedé allí observando el terreno, hasta que una idea absurda y repentina me cruzó la mente, ¿y si lo intentaba yo? Busqué las herramientas oxidadas en el cobertizo y llamé a Bruno, que vino corriendo, moviendo la cola como si presintiera una misión importante. Vamos, compañero, le dije, necesito tu ayuda. Lo até con su arnés de paseo y salimos al jardín. Empecé a excavar suavemente en las zonas donde creía que podía haber una obstrucción, sin mucha fe, solo dejándome llevar por la intuición. Pero Bruno, para mi sorpresa, comenzó a olfatear con concentración, a marcar lugares con insistencia. Era como si supiera qué buscar. En una de las zonas empezó a rascar con fuerza. Me acerqué y tras cavar unos centímetros encontré una cañería rota, obstruida por barro endurecido. Me detuve unos segundos, incrédula. ¿Lo habíamos encontrado? Arreglarlo no fue fácil, pero con paciencia, improvisación y algunos errores, logré liberar el paso del agua.
Volví a conectar el sistema y al encenderlo, los aspersores empezaron a funcionar, expulsando chorros de agua que saltaban como pequeñas fuentes danzantes. Me quedé allí, empapada de sudor, tierra y algo de agua, sonriendo como una niña. Era una victoria diminuta, pero profundamente mía. Bruno se sentó a mi lado, jadeando con orgullo. Le acaricié la cabeza y le susurré, lo hicimos. En ese momento escuché la puerta de entrada abrirse. Luis acababa de llegar. Se detuvo en seco al ver el jardín funcionando, los rociadores lanzando agua ordenadamente, las plantas recibiendo por fin lo que tanto tiempo les había faltado. Me miró sorprendido, casi incrédulo. ¿Cómo hiciste esto?, preguntó sin rastro de burla, solo genuina curiosidad. Me encogí de hombros y, con una sonrisa tranquila, señalé a Bruno. Él me ayudó. Luis no dijo nada más. Se quedó observando unos segundos, luego volvió al interior de la casa. Yo permanecí allí, empapada por las gotas que el viento me traía, sintiéndome viva de una manera que no recordaba. Aquella noche, mientras cenábamos en silencio, noté algo distinto en su mirada. Una mezcla de desconcierto y algo parecido a respeto. Pero justo cuando pensé que podríamos hablar, él dejó los cubiertos y dijo, sin mirarme, tenemos que hablar seriamente mañana. Y esas palabras, simples pero cargadas, encendieron una nueva inquietud en mi pecho. Esa noche apenas dormí. La frase de Luis, tenemos que hablar seriamente mañana, no dejaba de resonar en mi cabeza, repitiéndose como una alarma silenciosa que me mantenía alerta, pero sin saber de qué protegerme. No era la primera vez que hablábamos, pero algo en su tono, en la manera en que evitó mirarme al decirlo, me hizo pensar que esta vez no sería como las anteriores. Me revolví entre las sábanas, escuchando el suave respirar de Bruno a mis pies, como un metrónomo que marcaba el paso de un tiempo distinto al mío. Cuando por fin el sol empezó a asomarse, me levanté con el corazón encogido y la mente cansada. Bajé a la cocina, preparé café para los dos por inercia, y me senté a esperar. A los pocos minutos Luis apareció en el umbral, peinado con prisa, camisa arrugada y una expresión que mezclaba tensión con agotamiento. Tomó la taza sin agradecer y se sentó frente a mí. Por un instante ninguno habló. Solo el ruido de las cucharitas chocando contra la porcelana. Finalmente fue él quien rompió el silencio. He estado pensando en todo esto, y creo que no estamos bien desde hace tiempo. Asentí sin añadir nada. No necesitaba confirmarlo. Y sé que he fallado. Que me alejé, que me volví automático. No lo hice con intención, pero ocurrió. Me sorprendió escucharle hablar con una honestidad que no recordaba. No se justificaba, no me culpaba. Solo decía la verdad. Siento que ya no te reconozco, añadió con voz baja. Y tú tampoco me reconoces a mí. Sentí un nudo en la garganta, pero lo tragué. Quise decirle que yo sí sabía quién era él, el problema era que no estaba segura de querer seguir siéndolo yo misma junto a él. Pero las palabras no salieron. ¿Y tú qué sientes?, me preguntó de pronto. Esa simple pregunta me dejó en blanco. Me tomé unos segundos, respiré hondo y le dije con sinceridad, siento que estoy volviendo a ser yo. Y eso, por extraño que suene, me da miedo. Porque no sé si ese yo tiene espacio aquí. Luis bajó la mirada. No dijo nada. Solo se quedó allí, jugando con la taza entre sus manos. Bruno, que había estado en su rincón, se acercó en ese momento y apoyó su cabeza sobre mi pierna. Luis lo miró y suspiró, últimamente él te conoce más que yo. Asentí con tristeza. Porque me escucha, incluso en silencio. Nos quedamos así, frente a frente con un océano invisible entre los dos. Finalmente Luis se levantó, tomó su chaqueta y dijo, me voy al trabajo. Hablaremos más esta noche. Salió sin más palabras. Me quedé en la cocina, abrazando a Bruno, sintiendo que lo peor aún no había pasado. Y mientras lo acariciaba, algo en su mirada me dio fuerzas. Esa noche no solo hablaríamos. Esa noche yo iba a decidir. El resto del día transcurrió con una quietud engañosa. Hice las tareas cotidianas con movimientos mecánicos, limpié la cocina, doblé la ropa, regué el jardín recién resucitado. Pero dentro de mí, todo era ruido. Pensamientos cruzados, recuerdos viejos, palabras no dichas.
Bruno me seguía en silencio como si intuyera que mi corazón estaba librando una batalla invisible. Al mediodía me senté en el jardín, observando cómo las gotas del sistema de riego caían sobre las hojas con ritmo constante. Pensé en todo lo que había soportado sin quejarme, en cada vez que mis emociones fueron minimizadas, en cada conversación que nunca llegó a existir. Y también pensé en cómo poco a poco Bruno me había devuelto algo que no sabía que había perdido, la capacidad de escucharme a mí misma. No me sentía lista para enfrentar lo que Luis pudiera decir esa noche, pero tampoco quería seguir huyendo. Esta vez no iba a bajar la mirada. El sol comenzó a descender y con él una brisa suave invadió la casa. Preparé una cena ligera, más por costumbre que por apetito. Bruno se sentó a mi lado mientras ponía la mesa. Cuando la puerta de entrada se abrió, mi cuerpo se tensó. Luis entró con paso lento, dejó su maletín sobre la silla y me buscó con la mirada. Nuestros ojos se cruzaron. Sin necesidad de palabras, ambos sabíamos que había llegado el momento. Se sentó frente a mí y, por primera vez en mucho tiempo, no miró su teléfono. Solo a mí. He pensado todo el día en lo que dijiste esta mañana, comenzó su voz más serena que de costumbre. No quiero que te sientas fuera de lugar en tu propia vida. Pero tampoco sé si soy el hombre que puede darte lo que estás buscando. Sus palabras fueron sinceras, casi dolorosas en su franqueza. Yo asentí conteniendo la emoción. No estoy pidiendo perfección, respondí. Solo presencia. Escucha. Un poco de alma en los días. Hubo un silencio largo. El tipo de silencio que no busca huir, sino contener. Te amo, dijo casi como una súplica. Pero no sé cómo ser mejor. Nunca me enseñaron. Esa frase me desgarró más de lo que esperaba. Porque detrás de su torpeza, reconocía la vulnerabilidad. Pero también entendía que no bastaba. Amar no siempre era suficiente si no se traducía en actos. Me incliné hacia Bruno, que había estado en el suelo, silencioso. Lo abracé y sentí su respiración pausada. Era mi refugio. Levanté la vista hacia Luis y con voz suave le dije, tal vez lo que más necesito ahora no es que cambies, sino que me dejes espacio para encontrarme por completo. Él asintió con una tristeza resignada. No discutió. No suplicó. Y eso, de algún modo, fue su forma de entender. Esa noche no hubo lágrimas, ni gritos, ni reproches. Solo dos personas sentadas en lados opuestos de una misma vida. Y yo, por fin, supe que la decisión ya se estaba formando dentro de mí. Las semanas pasaron y la casa ya no era la misma, pero tampoco lo era yo. Caminaba con pasos más firmes, respiraba con mayor profundidad y, sobre todo, había aprendido a escucharme sin miedo. Luis y yo decidimos tomar distancia, no desde el rencor, sino desde el respeto por lo que ya no éramos. El jardín florecía como si celebrara mi nueva calma, y Bruno, siempre a mi lado, seguía siendo ese compañero fiel que nunca pidió nada y me dio todo. Las tardes las pasábamos bajo el viejo árbol del fondo, donde el sol filtraba su luz en haces dorados, tiñendo el silencio de paz. A veces pensaba en el pasado, pero ya no con tristeza, sino con gratitud por haber despertado. Me descubrí capaz, entera, viva. Porque incluso cuando el amor humano falla, hay lealtades silenciosas que nos rescatan del abismo. Al mirar a Bruno dormir plácidamente comprendí que había encontrado más verdad en sus ojos que en años de promesas rotas. La traición hiere, sí, pero también revela. La lealtad, en cambio, no necesita ruido para sanar. Y a veces basta un corazón honesto y cuatro patas firmes para recordarnos que siempre se puede volver a empezar.